Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito para el matrimonio? ¿Será el compañerismo? ¿Será el sexo? ¿Será tener y criar hijos? Hoy el autobús bíblico llega a Efesios capítulo 5 para darnos una mirada íntima al diseño de Dios para el matrimonio. Así que prepárese, tome asiento, acomódese y busque Efesios capítulo 5, versículo 20 en adelante. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consiste en el comentario de Efesios, Filipenses y Colosenses. Este comentario contiene una panorámica más profunda del estudio de estas tres cartas, así que puede ser suyo este recurso junto con el librito Oscuridad y Luz, el Día del Señor, donde el Dr. McGee analiza evento por evento las profecías del fin del mundo que incluyen desde el rapto hasta la Nueva Jerusalén. Para más información o detalle, visite a través de la biblia.org y puede, número 1, deslizar hacia abajo, hacia donde dice recurso destacado, o simplemente puede ir directamente a través de la biblia.org/destacado. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por la gran sabiduría que se encuentra en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Usa este tiempo para fortalecer nuestros matrimonios, nuestras familias y que puedan reflejar tu bondad y tu gloria a este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. La última vez que nos encontramos aquí, amigo oyente, vimos el mandamiento que se había dado a los creyentes en cuanto al Espíritu Santo. Aquí en este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, se nos dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Este es el mandamiento que se nos da. En ningún otro lado se nos dice que debemos ser regenerados. Se nos dice que si confiamos en Cristo, a todos los que le han recibido se les ha dado el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aun aquellos que no hacen nada más que confiar en su nombre. En nosotros mora el Espíritu de Dios. Y Pablo nos dice que si no tenemos al Espíritu, entonces Cristo no nos pertenece. También somos sellados por el Espíritu. Esto es lo que Pablo nos dice en esta epístola, como ya hemos visto. El Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego somos bautizados con el Espíritu Santo. Pablo les dijo a los creyentes de Corinto, por un solo Espíritu somos bautizados en un solo cuerpo. Así es que esos son 4 ministerios del Espíritu Santo que tienen lugar en el momento en que usted llega a confiar en Cristo. Ahora se nos da un mandamiento aquí de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Se nos da el mandamiento que debemos andar en el Espíritu. Un automóvil puede estar en muy buenas condiciones, pero debe tener gasolina en el tanque si quiere ir a algún lugar. Y nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vimos en nuestro estudio anterior que el creyente lleno del Espíritu debe tener ciertas cosas que se manifiestan en su vida. En primer lugar, vimos que habría gozo en su vida. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego de que habría acción de gracias en su vida, y eso es algo maravilloso. El versículo 20 de este capítulo 5 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios no le pide a Dios que maldiga o condene alguna cosa. Él no puede hacer eso. Nosotros simplemente le agradecemos, le damos gracias por todo. Eso es algo que destaca al creyente lleno del Espíritu.
Y llegamos ahora al tercer punto que se menciona aquí en el versículo 21 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Leamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra someteos es una palabra interesante. No indica en realidad que debemos obedecer. El Hijo de Dios no es un soldado raso en la retaguardia que recibe órdenes de alguna persona en la iglesia que piensa que es un sargento o que es un capitán. Nosotros recibimos órdenes, pero las recibimos del capitán de nuestra salvación, de la misma manera en que las recibía Josué en la antigüedad. Él pensaba, usted recuerda, que era un general de los hijos de Israel. En cierta ocasión él vio a un hombre, un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en la mano, y al verlo, él fue a decirle unas palabras. Él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Lo que él en realidad quiso decirle fue, bueno, ¿y quién le dijo a usted que desenvainara su espada? Aquí yo soy el general. Y entonces ese varón se volvió hacia él y le dijo, porque él era el Cristo antes de su encarnación. Le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué tuvo que postrarse ante él y quitarse sus zapatos. Él se encontraba en un lugar santo y él se dio cuenta en ese momento que él tenía un capitán. Y usted y yo, amigo oyente, en la actualidad, estamos bajo un capitán, y la relación con él no es una relación militar, sino que es en base del amor. Si me amas, dijo él, guarda mis mandamientos. Y creemos que allí tenemos la alternativa. Y por otra parte, si no me amas, pues olvídate de mis mandamientos. Vemos aquí una de las cosas que él quiere que nosotros hagamos. No es que saludemos y nos pongamos en posición de firmes y nos inclinemos ante algún ser humano y que esta persona es nuestro sargento o que es nuestro cabo, sino que usted y yo, amigo oyente, debemos someternos el uno al otro y que esto lo tenemos que hacer en el temor de Dios. Creemos que hubiera sido mejor traducir esto como el temor de Cristo. Y después de todo, Cristo es Dios. Así es que no vamos a ser muy particulares o exigentes en este asunto. Lo que en realidad esto quiere decir es que nosotros debemos andar en humildad de corazón. Así es como él comenzó en esa sección práctica. Usted recuerda que él dijo que deberíamos andar, y Pablo nos decía que nos rogaba eso. No era un mandamiento, dijo, os ruego. Ese es un lenguaje de amor. El fuego del Sinaí ya se ha apagado y ahora la base es sobre aquello que tuvo lugar en el Calvario, la gracia de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda mansedumbre y humildad quiere decir que usted no está tratando de dirigir la iglesia. Nos cansa un poco en realidad escuchar a algunos oficiales de la iglesia que dicen, bueno, yo soy un oficial de esta iglesia y por tanto tengo el derecho de decir esto. Pero, ¿tiene usted el derecho de decir eso, amigo oyente? ¿Quién le dio a usted ese derecho de decir esto o de decir aquello? Amigo oyente, nosotros debemos, todos nosotros, no importa quién sea, todos nosotros debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. No es mi forma de hacer las cosas. Y esto, amigo oyente, es la respuesta para quienes en el día de hoy dicen, bueno, yo quiero dejar bien en claro que yo hago lo que me place. Quiero hacerlo de esta manera y lo haré de esta forma. Amigo oyente, eso no es lo que destaca a un creyente lleno del Espíritu. En realidad, quizá usted ni siquiera sea un creyente si habla de esa manera. El ser un creyente lleno del Espíritu quiere decir que debemos someternos a otros en el temor de Dios. Llegamos luego a la segunda sección. Aquí en el versículo 22 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios leemos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hemos estado investigando esta palabra sujetar y hemos descubierto algunas cosas sorprendentes. ¿Sabía usted, por ejemplo, que esta palabra sujetar en relación con las esposas no aparece en los mejores manuscritos? Pero no se preocupe, creemos que pertenece aquí, pero quizá en una forma un poquito diferente de lo que hemos observado en el pasado, donde dice, esposas, obedeced a vuestros maridos. No creemos que Pablo esté diciendo eso aquí. Creemos que esta palabra es mucho más suave, es una palabra amante. Lo que él está diciendo aquí es, las casadas respondan a sus propios maridos como al Señor.
Ahora, la forma en que nosotros respondemos al Señor es que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esta relación de un hombre y de una mujer, el hombre es del tipo agresor, es el agresor físicamente. Él es quien tiene la fuerza dominante en cuanto a cortejar. También es el agresor en el hogar. Es el que debe ganar el pan de cada día, por lo menos debería ser así. Es quien tiene que salir de la casa todos los días para trabajar. Y debemos agregar que eso no le da a él ninguna autoridad para hacerlo un sargento en el hogar. Ahora la esposa tiene que responder de la misma manera en que el creyente tiene que responder a Cristo, en el sentido de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Supongamos que uno de estos hombres bien robustos y fuertes nos viniera a decir: yo quisiera que ustedes hablaran con mi esposa. Ella es muy fría hacia mí. No está actuando como debería hacerlo una esposa. Ahora, cuando un hombre dice eso, él está admitiendo que es un fracaso como esposo. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Dios nunca dijo que ella tenía que responder de esa manera hacia el esposo. Y si le preguntamos a este hombre: ¿le ha dicho usted a ella que la ama? ¿Se lo ha dicho recientemente? Sin duda que nos contesta: bueno, no, ella ya sabe eso, no necesito decirle eso. Pero, amigo oyente, nosotros creemos que es necesario hacerlo. No creemos que ella necesite decirle a usted que le ama hasta cuando usted se lo diga a ella primero. Debemos decir aquí que es la mujer quien tiene que responder y el hombre es el agresor. El hombre es quien tiene que decir: yo te amo. Y él es quien propone matrimonio a la mujer. Él es quien tiene que presentar la proposición ante ella y ella es quien tiene que responder. Ella es la que dice sí o no. Y cuando ella está diciendo sí, ella está diciendo: yo te amo. Y no se le pida a ninguna mujer que diga yo te amo al hombre hasta cuando él se lo haya dicho a ella. Cuando un hombre dice que tiene una esposa fría, ella en realidad es la que tiene un esposo frío. Él no está haciendo en realidad lo que un esposo debería hacer, aunque aparezca como un hombre muy robusto y fuerte. Hay algunos hombres como estos que esperan que la mujer llegue a ser el agresor. Aquí estamos hablando de sumisión y también de la sumisión dulce y de amor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué forma? Bueno, por la sencilla razón de que esta es una relación de amor y el esposo tiene que ser la cabeza debido a cierto orden establecido, y uno puede encontrar en esta sección que tenemos 4 áreas diferentes. Las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos. Los esposos deben estar sujetos a Cristo. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Y los siervos tienen que estar sujetos a sus amos terrenales. Y es una clase de sujeción que es dulce. Es una sujeción voluntaria. Y es una sujeción a alguien que le ama a usted. Todo esto aquí es esa clase de relación. Y amigo oyente, si usted no tiene amor en esto, esta idea de sumisión pues no tiene ningún valor. Permítanos desarrollar esto como dijimos que lo haríamos. En un matrimonio, y hemos visto que esto es la realidad, diríamos que el 75% de la falta está del lado del hombre. Es el hombre quien tiene que mantener ese fuego del amor ardiendo, digamos de paso. Usted recuerda que en el Cantar de los Cantares de Salomón, y esto es algo hermoso, él dice que el esposo le dice a la esposa: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y luego ella le responde y dice: mi amado es mío y yo suya. Pero él lo dice primero, como podemos apreciar, y qué hermosa es esta relación. Ahora sabemos que alguien quizá diga que somos demasiado idealistas y románticos en cuanto a esto. Bueno, allá en el jardín de Edén, Dios los hizo así. Dios comenzó todo esto con un par de personas románticas, Adán y Eva. Y él no le dio a esa mujer a Adán hasta que éste había estado en ese jardín por bastante tiempo y vio que necesitaba a alguien más. Y ella le fue dada a él como una ayuda idónea. Ahora, ¿qué es una ayuda idónea? Bueno, ella es la otra mitad del hombre, eso es todo. Y cuando Dios los unió, ¿qué fue lo que los llamó? Adán, hombre. Es que el hombre es la mitad de un hombre sin la esposa. Sabemos que en esta audiencia puede haber un joven que puede estar diciendo: yo no soy esa clase de persona, yo no soy ningún héroe. Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que Dios nunca dijo que cada muchacha que usted viera se iba a enamorar de usted. Pueden pasar 99 mujeres a su lado, y lo único que ellas pueden ver en usted es el joven vecino. Pero permítanos decirle seriamente
que uno de estos días llegará una mujer que verá en usted a ese príncipe azul que ella está esperando. Y es Dios quien provee esa química tan especial que puede existir entre cierto hombre y cierta mujer. También quisiéramos decir algo a las jóvenes que nos están escuchando hoy. Ya podemos escuchar a una jovencita decir, bueno, yo no soy hermosa y tampoco tengo una buena figura. Bueno, permítame decirle que Dios nunca dijo que usted iba a atraer a cada hombre que existe. Eso solo ocurre entre la especie animal. Pueden pasar a su lado 99 hombres y ni siquiera mirarla. Pero uno de estos días llegará un joven que la podrá amar si usted es la persona justa para él. Y usted llegará a ser su inspiración. Usted puede inspirarlo a él al realizar muchas y grandes cosas, a escribir un libro, a componer una gran obra. Si usted es su inspiración, no lo ignore. No huya de él. Dios los puede haber llegado a unir a ustedes para un propósito muy definido de que ustedes lleguen a ser uno. Ahora alguien quizá nos diga, ustedes están hablando demasiado teóricamente. ¿De qué están hablando? Eso es demasiado idealista, parecería producto de un libro de cuentos. Eso no ocurre en la vida diaria. Amigo oyente, usted está equivocado porque eso sí ocurre. Por ejemplo, tenemos a Matthew Henry, que escribió uno de los comentarios más secos que exista, pero él tuvo una vida muy romántica, hermosa. Esto fue cuando él era un joven predicador. Quizá usted no opine lo mismo al leer sus comentarios, pero él era una persona muy romántica. En la ciudad de Londres llegó a conocer a una joven que pertenecía a la nobleza y que era muy rica. Él por su parte era un joven muy pobre, pero él se enamoró de ella y ella de él. Finalmente, ella se fue a conversar con su papá para decirle acerca de este joven y su padre trató de quitarle esas nociones de su cabeza y le dijo, ese muchacho no tiene ninguna ascendencia, ni siquiera sabes de dónde viene. Ella le contestó, tienes razón, yo no sé de dónde viene él, pero sí sé a dónde va y quiero ir junto con él. Y así fue como sucedió. Otro ejemplo es el de Nathanael Hawthorne. Él era un simple empleado de gobierno. Trabajaba en una oficina de la aduana en la ciudad de Nueva York y perdió su empleo por ineficiencia. Empezó a sudar, se sentó en una silla sintiéndose derrotado, acabado, y su esposa se acercó a su lado y poniendo los brazos alrededor de él le dijo, Nathanael, ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo que siempre has querido hacer. Puedes escribir. Y él escribió La casa de 7 tejados y La letra escarlata y muchas obras más. Así es que podemos decir, amigo oyente, que esto da resultado en la vida diaria. Ha obrado en las vidas de muchas personas, y lo que estamos tratando de decir es que Pablo ha tomado una ilustración de un hogar cristiano y quiere que cada hogar cristiano llegue a ser de una forma u otra un espejo de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. Llegamos ahora a la sección que trata de la gran esperanza de la Iglesia y está comprendida en los versículos 25 al 33. Leamos pues el versículo 25 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nunca le pidió a una mujer que se sujetara a un hombre que no la amara y que la amara de esta manera. Este, amigo oyente, es el amor cristiano en un alto nivel. Recordemos que aquí estamos hablando a los creyentes. Ahora alguien quizá diga, oiga, pero los jóvenes en el día de hoy están descubriendo todo lo que desean acerca del sexo, y hay muchos libros que tratan sobre el matrimonio en el presente y todo eso. Bueno, aunque parezcamos demasiado obtusos, permítanos decir lo siguiente. Todo esto no tiene ningún sentido. Solo el creyente puede llegar a conocer lo que es el verdadero amor en un matrimonio porque es llevado a un nivel muy elevado. Y es el de la relación de Cristo y la Iglesia. Y no hay nada como eso, amigo oyente. Luego echamos una mirada al futuro. Leamos los versículos 26 y 27 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! El pasado se nos ha dado en el versículo 25, donde dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Cristo en el pasado murió por la iglesia, y aquí en el versículo 26 tenemos el presente, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la razón por la cual Él quiere que usted esté en la palabra de Dios. Así es como Él puede limpiarle. La palabra de Dios, amigo oyente, es el mejor producto para limpieza que existe en el presente. Mucho mejor que cualquiera de esas cosas que son presentadas por la radio y la televisión. La palabra de Dios no solo quitará las manchas que usted tenga, sino que evitará que nuevas manchas lleguen a su vida. Luego, en cuanto al futuro, se nos dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No vamos a tomar todo el tiempo que es necesario en esto aquí, porque se nos habla de algo que vamos a ver cuando consideremos la iglesia presentada ante Cristo, allá en el libro de Apocalipsis, como la esposa preparada para el esposo. Y cuando vemos a la novia ataviada para la ceremonia del matrimonio, es cuando vemos que la mujer es muy hermosa, cuando llegan al matrimonio. Yo nunca he llegado a ver a una mujer que no se vea verdaderamente hermosa en una ceremonia de matrimonio en toda mi vida, y he visto bastantes de ellas. Luego Pablo continúa diciendo aquí, porque regresa nuevamente a esa relación que existe entre Cristo y su iglesia, a este tema del matrimonio, porque de lo que él está hablando aquí es algo de suma importancia. De paso, digamos que no tenemos que olvidar que estamos hablando de vivir llenos del Espíritu. Y leemos entonces en el versículo 28 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo que es necesario aquí es que ambos sean llenos del Espíritu Santo. Permítanos decirle algo, amigo oyente. De este modo usted puede tener la mejor luna de miel que cualquier matrimonio haya podido tener. Y amigo oyente, esos jóvenes que hablan libremente del sexo y de las relaciones fuera del matrimonio, ellos ni siquiera conocen lo que es un verdadero amor. Pueden conocer mucho acerca del sexo, pero amigo oyente, ellos no saben nada acerca de la belleza y el éxtasis y dulzura que existe en un verdadero hogar, matrimonio cristiano. Y esto es maravilloso. Veamos lo que dicen los versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Piense simplemente en cómo Cristo ama a la iglesia en el día de hoy. Piense en cómo el hombre debe amar a la esposa y cómo ella debe responder. Y luego leemos en los versículos 30 y 31, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿cómo son una sola carne? Bueno, en el bebé ellos son una carne. Y esto, amigo oyente, es maravilloso. Vamos a tener que dejar esto hoy aquí y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Podríamos decir que nos encontramos en el dormitorio, pero también nos encontramos en los lugares celestiales. Esto es maravilloso. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo estudio, que como usted acaba de escuchar, traerá muchas bendiciones a su alma. Será pues hasta entonces que la presencia del Señor llene su vida, es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.